¿Cómo aliviar el dolor cervical en el cuello? Cuando se produce un daño en la zona del cuello, es común que no podamos realizar ciertas acciones y movimientos, incluso que nos cambie el humor. Por ello, el alivio del dolor cervical en el cuello es totalmente necesario para poder gozar de una buena calidad de vida. En este video vamos a describirte en qué consiste el dolor de cuello o cervicales. ¿Por qué duele el cuello tanto en situaciones normales como cuando existen lesiones o enfermedades? Cómo desinflamar los músculos cervicales de forma natural y hacer que el dolor remita, y por supuesto, te ayudaremos a que no vuelvas a padecer este problema con los mejores consejos de prevención del dolor cervical. ¿Qué es la cervicalgia o dolor cervical y qué tipos existen? Una cervicalgia es un dolor que se produce en el cuello tanto en la zona posterior como en ambos laterales. En muchas ocasiones, un pequeño problema no supone daño grave, pero en combinación con otras circunstancias específicas sí puede dar lugar a un problema de dolor cervical en el cuello. A su vez, la cervicalgia resulta muy molesta porque es una patología que continúa manteniendo sobrecarga muscular. Esto implica que el problema es difícil de solucionar, incluso que se agrave en muchos casos. En ocasiones llega a contracturar la espalda, a presionar las vértebras y a comprimir los discos. Todo ello hace que favorezca la aparición de artrosis. Tipos y clasificación de cervicalgias más comunes. En cuanto a la variedad, podemos hacer clasificaciones considerando diferentes factores. Los tipos de cervicalgia que existen son: cervicalgia aguda. Son dolores que aparecen de manera repentina y generalmente somos muy conscientes del motivo. Un golpe, permanecer en mala postura, etc. Aunque no tiene por qué. Aunque no es obligatorio, es común que en este caso también se inflame la zona y alrededores. Cervicalgia crónica. El dolor de cuello se dilata en el tiempo y aparece sin un motivo aparente. Es considerablemente más leve que el agudo, pero su recuperación también es más larga y posiblemente nunca llegue a producirse totalmente. Cervicalgia traumática. Se produce un traumatismo en un tejido. Puede ser por un golpe directo, por un movimiento rápido y muy brusco o por lesiones por fuerza en los tejidos. Cervicalgia psicosomática. La producen factores psicológicos y emocionales como el estrés, la ansiedad, emociones negativas venidas de problemas de cualquier tipología. Cervicalgia postural, funcional o miofacial. Implica un dolor axial con puntos gatillo en ambos lados del cuello y dolor difuso o de amplio foco. Es poco habitual, pero puede llegar a referir pesadez e incluso rigidez. Cervicalgia discogénica u osteoarticular. Aparece por traumatismos de baja energía y por sobreesfuerzos. La similitud de síntomas entre las distintas zonas afectadas puede hacer difícil el diagnóstico preciso de la parte afectada. Tanto la lesión articular como la discal producen dolor axial con contractura. Cervicobraquialgia radicular o mielopática. Característica porque se presentan síntomas de estos casos que son bastante particulares: hormigueo, entumecimiento, atrofia, debilidad, espasticidad, dificultad para realizar la marcha. Además, la cervicalgia se ha dado antes en la mayoría de casos. Latigazo cervical es un tipo especial de cervicalgia diferenciado por la manera en que se produce. Este ocurre porque la inercia aplica fuerza en la cabeza que hace un movimiento específico de vaivén. Es muy doloroso y requiere atención médica para evitar secuelas, muy común en accidentes de tráfico. ¿Qué provoca la cervicalgia y cuáles son las causas de dolor en el cuello y la nuca? Tanto el cuello como la nuca y también zonas cercanas pueden dolernos por variedad de motivos. Generalmente el sobreesfuerzo y la tensión son los que provocan el resto de situaciones que, como verás, son muy variadas. Tensiones musculares. Cuando mantienes los músculos en tensión, estos se sobrecargan. Las tensiones musculares se dan a menudo por situaciones tan simples como leer en la cama, pasar varias horas haciendo trabajo de oficina, utilizar el smartphone o incluso por mantener los dientes apretados. Pinzamiento del nervio. Los nervios pueden dañarse
En circunstancias como cuando se desarrollan osteofitos vertebrales o si sufrimos de hernia de disco, los nervios que nacen en la médula espinal son presionados y no reciben ni emiten los mensajes adecuados. El dolor es punzante y focalizado y puede aparecer y desaparecer o bien darse solo en una postura específica cuando el pinzamiento nervioso se potencia. Malas posturas. Las malas posturas fuerzan los tejidos tanto duros como blandos a adoptar una postura antinatural. Generalmente lo que ocurre es una sobreextensión, es decir, que uno o varios de los tejidos trabajen por encima de sus posibilidades durante demasiado tiempo. Vas a notar dolor al intentar mover la cabeza, el cual desaparece manteniéndola en una determinada postura, y tensión que se convierte en rigidez. Al tacto, puedes notar que un tejido sobresale y está duro en toda su longitud. Espasmos musculares. Los espasmos que sentimos en ciertos tejidos de la parte alta de la espalda se expanden hacia arriba y alcanzan el cuello. Sus tejidos se ven afectados, consiguiendo que los músculos se tensen e incluso se queden rígidos por un lapso de tiempo. Los reflejos tendinosos son también habituales. Desgaste articular, artrosis. Con el tiempo, las articulaciones se van desgastando poco a poco o de manera más acelerada si esto ocurre por otras circunstancias. Los cartílagos que recubren las vértebras y las protegen desaparecen, haciendo que éstas queden expuestas. Con la fricción se van deteriorando hasta el punto de formarse espolones u osteofitos, los cuales modifican la acción articulatoria además de producir mucho dolor. Traumatismos. Un traumatismo en la zona del cuello o incluso un golpe que nos haga movernos con brusquedad será suficiente para que los tejidos actúen de una manera más rápida de lo que están capacitados. También es posible que los tendones, músculos e incluso huesos se vean lesionados por el choque directo, produciéndose fisuras, desgarros o roturas. Un traumatismo puede ocasionar todo tipo de síntomas, desde un leve dolor hasta fracturas óseas, mareos, dolor de cabeza y de ojos, descoordinación, rigidez muscular, etc. Fibromialgia. Es una enfermedad basada en el dolor crónico de diferentes partes del cuerpo, incluido en el cuello, apareciendo sin que exista una lesión como causa. Este dolor es difuso y llega hasta el cuello, bajando por espalda y pecho hasta las extremidades. Además, se siente un dolor generalizado que nos produce fatiga en circunstancias como breves esfuerzos o cuando existe humedad o frío en el ambiente, o al despertarnos o por sufrir estrés. Otros síntomas son dolor de cabeza por causa de tensión muscular, sueño más ligero, menor concentración, una sensación de inflamación inexistente, hormigueo y entumecimiento de pies y manos, síndromes premenstrual y de vejiga irritable, etc. No olvides consultar a tu médico de confianza para que te asigne el mejor tratamiento posible. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.